Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. Un día como hoy, pero del 1616, oiga bien, 1616, muere en España el escritor más grande de la letra del español, nuestro Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes, quien a los inicios de su carrera no se pronosticaba, ¿verdad?, la grandeza que iba a tener este escritor cuando en 2 volúmenes o en 2 tomos, 1 y 2, escribe la obra cumbre de la literatura del español. Estamos hablando del Quijote 1 y el Quijote 2. Estamos hablando de Miguel de Cervantes. Hay hombres que nacen, ¿verdad?, con la suerte en la espalda, nacen como la uyama, ¿verdad? Hay otros que no. Miguel de Cervantes, como otros grandes hombres que han aportado cosas interesantes al conocimiento universal, a la belleza, a la cultura. Estamos hablando de Vincent Van Gogh y hablamos de Miguel de Cervantes, que aunque sus obras se han mantenido en el tiempo y cada vez que pasa el tiempo, sus obras se acrecentan más, llegan a un sitial mejor, positivamente hablando, en el universo del conocimiento. Porque Miguel de Cervantes tuvo problemas, precariedad económica desde sus inicios. Estuvo en prisión por deudas. Se le acusó hasta de delincuente, de ladrón. Y al final estuvo en guerra. Perdió prácticamente su mano izquierda, el producto de la guerra, en la guerra de Lepanto, donde recibió unos tiros en el brazo izquierdo que prácticamente le cercenó su mano izquierda, la que nunca pudo utilizar hasta el final de sus días, cuando muere en el 1616. Cervantes, que es uno de los protagonistas del siglo de oro, de la época de oro de la escritura universal española, tuvo confrontaciones fuertes con escritores de alto nivel de su época. Ahí está el choque que tuvo con Lope de Vega, y que al final murieron separados, siendo enemigos. Claro, hubo críticas de ambos lados. Lope de Vega, quien fue uno de los escritores más prolíferos que tuvo la España en toda su historia, escribió miles y miles de artículos, pero vivió de la escritura. Tuvo la suerte, ¿verdad?, de que comía de ella. Cervantes no. Es más, cuando Cervantes escribe Don Quijote, muchos escritores, como el mismo Lope de Vega, como Góngora, como otros grandes escritores, dijeron que eso era que ha sido lo peor que se ha escrito en la literatura española. Que eso no, que cómo es posible que ese hombre perdiera tanto tiempo escribiendo lo que había escrito. Sin embargo, hoy se conoce, no hay un escritor más grande que Cervantes en el universo de la escritura española. Inclusive se han vendido de sus obras, se han vendido más de 500 millones de ejemplares. Se ha traducido más de 250 idiomas ese Quijote de la Mancha. Y Cervantes no vivió de la escritura, escribió bien, pero no vivió de ella. Murió prácticamente en la pobreza. Estuvo preso 5 años estaba en la guerra en Lepanto, y cuando ya terminó la guerra, que iba el camino a su pueblo, fue apresado. Duró 5 años en prisión conjuntamente con uno de sus hermanos.
y su familia en el 1580 paga diríamos un rescate y logra su libertad. Y él comienza a escribir el Quijote, ¿verdad? Quizás se habla que lo comenzó a escribir en la misma cárcel. Escribió el primer Quijote, el volumen 1, y no llegó, no penetraba. Inclusive hubo un segundo escrito apócrifo donde se decía que fue el que lo escribió, y eso hizo que él escribiera el segundo escrito, porque era una trama contra Cervantes que había, y él antes de morir, muere en 1616, pero casualmente poco tiempo antes de morir, escribe el segundo Quijote, que eso lo inmortalizó. Reitero, hay muchos escritores que todavía no están de acuerdo con el escrito de Quijote, que fue una reverdía a los libros de caballería de esa época, donde él decía que solamente eso era lo que se escribía, y él es un libro que recoge tantas cosas maravillosas, tantos mensajes, y que perdura, ¿verdad?, en el tiempo, en los hombres y mujeres que les gusta, ¿verdad?, leer y les gustan conocer de esos majestuosos momentos que vivió España en el siglo de oro. Bueno, siglo de oro de la literatura española, y en un momento en que todavía el español como tal no era ni siquiera considerado como una lengua influyente, era en castellano, ¿no?, que escribieron. Sí, sí. Y tanto Cervantes como Lope de Vega formaban parte de eso. Cervantes un poco más viejo, sí, que Lope de Vega. Lope de Vega escribía mucho. Lope de Vega escribía muchos sonetos, más de 3.000, y comedias, se entiende que escribió unas 1.800. Era una persona que estaba muy vinculada al teatro, era socialmente muy activo en la España de su época. No era como Cervantes, que fue un soldado, que fue un hombre que vivió precariedades, pero que conoció muy bien a la sociedad española de su época, y su obra es un trabajo encomiable por la manera en que abordó ese género. Se cree que es padre de la novela moderna. Sí. En cierta forma, él fue alguien que penetró, que le dio personalidad a esos personajes, y que hizo de esos personajes obviamente una proyección de una crítica social intensa, porque el Quijote es eso. No solamente un retrato, no solamente un trabajo donde la parte psicológica, ¿no?, se aborda con maestría, sino también el elemento social que se puede desprender de ahí. Una obra insuperable todavía en lengua española por lo adelantado de este genio de las letras, que si bien, como dice Ovalis, no vivió de ella, le encantó el escribir. Hay muchas obras de él que ni siquiera se conocen, pero que están ahí. Fantástico lo que ha abordado el hermano Valís. No sé si doña Irma tenía algo que agregar al tema del hermano Valís. Sí. En el Cervantes, que se inspiró con el Don Quijote de la Mancha por la lectura, doctor, su constante lectura, y que como trasplantó esos personajes que se ideó tras la lectura de libros que él tenía como afición, y llevó como a la realidad esos personajes de Don Quijote, de Sancho, del caballo, que ideó entonces para la creación de esta novela. Sí, realmente él desfiguró, ¿verdad?, a este género. Sí, o sea, tú lees a Don Quijote y tú ves ahí la imaginación, Así la es. profunda imaginación de el
el autor de la obra. Y se dice que él hasta un momento salió como hasta de sus cabales a inmiscuirse de lleno a esos personajes de Don Quijote de la Mancha para su creación. Sí, esa era la idea y lo logró a perfección y lo logró en un entorno que todavía España tiene las rutas, porque cada paso que daba Don Quijote era un paso en un territorio conocido por de Cervantes. Y por eso en el área de Toledo, que forma hay una parte ruta turística, Vidal. Sí. Ahí la gente puede ver esos pasos y ver, porque él lo recreó en un espacio físico real. Sí. Interesante la obra.